Muy buenos días, estimados jóvenes de los octavos grados. Un placer esta mañana poder compartir con ustedes una clase más de estudios sociales y ciencias sociales. Esta mañana vamos a trabajar de una forma de reflexión en cuanto a la parte de motivación. Si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. El tema a trabajar esta mañana, estimados jóvenes, es arte y cultura latinoamericana. Ustedes ya tienen un documento por ahí, después van a poder trabajar, leer, analizar, extraer ideas principales. Muy bien. Iniciando con la jornada, tenemos que cuando Dios está conmigo, todo lo puedo así de fácil. El objetivo de la clase es conocer la importancia que tiene el arte y todos sus aspectos relacionados. Dentro de la parte de los indicadores de logro que vamos a trabajar sería expresar con criticidad tu opinión acerca del contenido y el valor cultural del representante de la pintura latinoamericana, la parte de la arquitectura latinoamericana, la parte de la literatura en cuanto a representativa en relación a la cultura y la historia, y la parte de apreciar la música latinoamericana, etc. De igual manera, vamos a identificar lo que es el surgimiento y desarrollo de lo que es el arte latinoamericano. El arte latinoamericano tuvo una estrecha relación de dependencia con el arte europeo desde la conquista de América. Algunos modelos artísticos sufrieron transformaciones debido a las modificaciones de los pobladores locales, pero estos modelos en esencia eran europeos. Ese es el arte latinoamericano. De igual forma, vamos a identificar que en la década de 1780, con la llegada de las ideas de la Ilustración, se fundaron academias o escuelas de arte en la Ciudad de México. Después surgieron en Río de Janeiro, Buenos Aires, La Habana, Lima y otras ciudades. Las tendencias artísticas se basaban en modelos que habían representado la moda de una generación anterior en Europa. Por esta razón, era habitual que contrataran a artistas europeos como profesores y directores en las distintas escuelas de arte de tierras americanas. Fueron ellos quienes se encargaron de introducir a sus discípulos las últimas novedades de Europa. Ya para el siglo XX se comenzó. Bien, estimados jóvenes, vamos a continuar con el primer punto en relación a la cultura latinoamericana. Eso en relación a la parte de lo que es el arte y cultura latinoamericana. Dando valoración a la parte de la introducción, damos inicio, decimos que existe un arte latinoamericano. Una pregunta: el arte latinoamericano a través del tiempo, de sus comienzos dentro del siglo XIX, dentro del siglo XX, la parte del indigenismo que existió en un primer momento, el muralismo. Aparece el primer artista, Diego Rivera, destacado muralista mexicano, uno de los artistas más importantes del siglo XX. Fue creador de diversos murales del Centro Histórico de México y en distintos lugares del extranjero como San Francisco y Nueva York. Nace en la ciudad mexicana de Guanajuato en 1886. En su primer momento se interesó por el arte de vanguardias, siendo Pablo Picasso una fuerte influencia para él. En 1922 regresa a su país y empieza a trabajar en su primer mural en la Ciudad de México. En 1923 crea junto con David Siqueiros y José Clemente Orozco el Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores. Reflejó su adhesión a la causa socialista en sus propios murales, además de ser uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. En 1933 su obra Rockefeller Center es rechazada por sus contenidos socialistas. Reconocimientos: Premio Nacional de Ciencia y Arte de México 1950, Banco de México, la imagen de Rivera en los billetes de 500 2010 y Museo Mural Diego Rivera. Frida Kahlo nace en Coyoacán, México en 1907. A la edad de 18 años sufre un terrible accidente en un autobús. Es durante la convalecencia cuando empieza a pintar sus primeras obras. Se casa con Diego Rivera. Contexto político y social. El contexto donde Frida Kahlo se sitúa es netamente revolucionario. Ella simpatizaba con el Partido Comunista Mexicano, además de los acontecimientos que se dieron
En esta etapa revolucionaria se reconoció en 1947 el voto a la mujer en elecciones municipales y en 1953 el derecho a votar y ser votada. Su obra pictórica. Se inició en el arte. En cuanto a sus inicios en el arte, surge tras su accidente dándole el foco de su inspiración al dolor, la angustia y el desamor. Junto a su cama estaba un espejo donde ella se miraba y podía experimentar y expresar todo lo que sentía, todo lo que amaba en sus obras. El estilo de Frida Kahlo adquirió un cambio y se vio influenciado por el de su marido. Cuando André Breton conoció la obra de Frida Kahlo, dijo que era una surrealista espontánea, pero ella nunca se sintió cerca de surrealismo. Tanto críticos como biógrafos de Frida Kahlo coinciden en que no es posible separar el significado de sus obras con su vida personal. Frida, esencia del feminismo. En cuanto a esa parte, Frida Kahlo encarnó una mujer autosuficiente, fuerte y adoptando actitudes y rasgos varoniles. Esta mujer rompía tabúes existenciales o existentes en su época. Fue la primera artista que dibujó a la mujer desde su propia óptica, con su propia forma de ver la identidad femenina, pintando así el dolor y sufrimiento de todas las mujeres. Fue un símbolo, pues ayudó a la formación de una nueva identidad para la mujer, fue un modelo de libertad sexual y de la vida no convencional. Luego aparece David Sequeiros. David Sequeiros fue un pintor y militar mexicano considerado exponente del muralismo. Pintó entre rejas y exilios, reflejó su vida y obra en el espíritu de la revolución social y cultura del México del siglo XX. Nace en la Ciudad de México en 1896. Sus viajes militares por todo el país lo impusieron a la cultura mexicana y a las crudas luchas cotidianas de la pobreza. Fue un muralista más activo en cuanto a política se refiere. Fue fundador del periódico El Machete y se dedicó al activismo político. Tomó parte del Partido Comunista Mexicano. Trayectoria artística. Crea en Nueva York el taller experimental Siqueiros. En Argentina, Memorias del Subsuelo. En La Habana, el Día de la Nueva Democracia. Y en Chile, Muerte al Invasor. Reconocimientos: Premio Lenin de la Paz y Premio Nacional de Bellas Artes en México en 1996. Fernando Botero. Dentro de Fernando Botero podemos decir que es un pintor y escultor dibujante colombiano, nacido en 1932 en Medellín. Se estableció en Nueva York en los años 60. Su estilo se caracteriza por la representación de personas y animales, siempre como figuras corpulentas, incluso claramente obesas. Uno de los artistas vivos más cotizados del mundo en 1980, icono universal del arte. Contexto histórico. Vivió en una época donde Colombia sufría muchos cambios políticos. Movimiento artístico y estilo. Estilo figurativo, boterismo. Inspiración reciente, situación política colombiana y mundial. Trata de representar los horrores de la tortura en Abu Ghraib. Muy bien. Pasamos al punto número 2, chicos, en cuanto a la escultura latinoamericana. Dentro de la escultura latinoamericana podemos diferenciar una serie de elementos en donde podemos identificar elementos claves como la parte introductoria de la historia de la escultura. Tenemos la parte de la escultura prehispánica, la escultura en el periodo colonial y la escultura en el siglo XVIII y XIX. Dentro de lo que es la escultura latinoamericana, escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir con diferentes materiales y herramientas. Dentro de toda esa escultura tenemos algunas imágenes por ahí. La importancia de la escultura, de una escultura, recae en recordar y homenajear públicamente mediante un cuerpo elaborado por un escultor la vida, obra e idea de alguna persona, algún pueblo o determinado motivo. Tipos de escultura. Hay dos tipos de escultura, las exentas a las de punto redondo y las de relieve. Algunos tipos de escultura exentas son, aquí tenemos la parte erguida, la parte yacentes, la parte de orantes
la parte ecuestre y la parte grupal, la parte de busto. Dentro de los materiales a utilizar la arcilla, la piedra, metal, marfil, estuco, hormigón y madera. Las herramientas son cincel dentado, taladro, trepano, puntero, cinceles con uñas. Los principales representantes de la escultura latinoamericana: Rogelio Utria, Víctor Brecheret, Valentín Estrada, Rubén Martínez. Dentro de las esculturas, el Cristo Redentor en Brasil, el Ángel en México. Dentro de toda esa parte, estimados jóvenes, son elementos sumamente importantes dentro de la escultura latinoamericana. Bien, el tercer elemento de discutir, estimados jóvenes, es la arquitectura latinoamericana. Dentro de la arquitectura latinoamericana tenemos que ha sufrido diversos cambios a través de la historia, gracias a los esfuerzos que los grandes pensadores de la arquitectura hicieron, que hoy podemos decir que nuestra arquitectura tiene un lugar dentro de la arquitectura universal. La revolución de pensamiento e ideologías es la que hoy en día nos permite explorar campos desconocidos. Son dos líneas que se toman para diseñar lo que en un principio se conocía como arquitectura moderna. Con la problemática de conjugación de la vista o a la vista, los arquitectos abrieron sus horizontes para practicar una verdadera arquitectura del siglo XX y siglo XXI. Dentro de las características de la arquitectura tenemos obras precisas y rigurosas, preponderancia de la economía de medios y la funcionalidad, aplicación de la arquitectura tropical, uso de los elementos como portasoles, patios internos, persianas y grandes aleros. La arquitectura es el reflejo de la actualidad política, económica y social. Tenemos etapas de la arquitectura latinoamericana. Se dividen en tres etapas, las cuales son arquitectura colonial, republicana, moderna y contemporánea. Dentro de la primera, arquitectura colonial, es un conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en América Latina desde el descubrimiento del continente en 1492 hasta la independencia del mismo en el aparecimiento del siglo XIX. Arquitectura colonial, ahí tenemos algunas fotografías. De igual manera, tenemos la arquitectura republicana. La arquitectura republicana tiene sus orígenes en la arquitectura griega y romana. La arquitectura en la antigua Grecia es aquella que se desarrolló en la Grecia de la antigüedad, desde el primer milenio antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, reviste particularmente la importancia para la historia de toda la arquitectura occidental. Aquí tenemos algunas fotografías, estimados jóvenes. Continuamos. Dentro de la arquitectura moderna o contemporánea, decimos que se introduce en la América Latina como una reacción estética de la liberación social. Es después de las revoluciones y periodos de independencia que la ideología comienza a cambiar y los horizontes a abrirse de manera abrupta. Se consideran epicentros de la nueva arquitectura latinoamericana a México, Argentina y Brasil, y ahí tenemos algunas fotografías. De igual manera, estas etapas de evolución, estas etapas se dividen en tres partes. Tenemos la etapa del modernismo, ¿verdad? Ahí tenemos que data desde 1930 a 1970. Tenemos la etapa de la decadencia ya por los años 70. Y tenemos la etapa del renacimiento latinoamericano, allá por 1980 hasta la actualidad. Y ahí tenemos algunas edificaciones o fotografías que perduran hasta el momento. Los principales arquitectos tenemos a César Pelli, ¿ya? Creador de las Torres Gemelas y las Petronas en Kuala Lumpur. Tenemos las Torres de Cristal en Madrid, Rogelio Salmona. Tenemos las Torres del Parque, el edificio de la FES en Cali, Pedro Ramírez Vázquez, Estadio Azteca, Ciudad de México, Museo Nacional de Antropología, etc. Tenemos las principales obras, ahí aparecen algunas fotografías. Tenemos la parte del auditorio del siglo XX, ubicado en Puebla, México, y algunos elementos de edificación en cuanto a la arquitectura. Tenemos la ubicación de Bogotá, Colombia, algunos edificios emblemáticos, algunas construcciones emblemáticas en cuanto a esa arquitectura. Y tenemos el Museo Brasileño de la Escultura. Así sucesivamente en la parte de la ubicación en la zona suburbana de Sao Paulo, Brasil. Como cuarto elemento, estimados jóvenes, tenemos el cine latinoamericano. Vamos a hacer un tanto breve. El cine latinoamericano como expresión artística, surgimiento y desarrollo. En el año de 1967, durante el Festival Internacional de Viña del Mar en Chile, se reunieron por primera vez hombres y mujeres de cine de todos los países de Latinoamérica. De igual manera, ahí empieza la evolución de este acontecimiento. Originó un movimiento llamado Nuevo Cine Latinoamericano que incluyó realizadores importantes como los brasileños Raúl Rocha y Nelson Paeira, los Santos, los argentinos Fernando Solanas, Leonardo Fabio, los cubanos Tomás Gutiérrez, Alea y Santiago Álvarez, los chilenos Raúl Ruiz, Miguel Luquín y Lautaro Núñez. Algunos elementos importantes dentro del cine latinoamericano. Bien, y dentro de lo que es el último elemento, la música latinoamericana, tenemos el pop, la salsa, el merengue,
la bachata, el mambo, el tango, etcétera, etcétera, que fungen como ritmo. Felicidades a todos.